Así que el título de la enseñanza de esta mañana es El privilegio de los incapaces. ¿Será que esta sociedad considera privilegiados a los incapaces? Pero cuando venimos a la casa del Señor, encontramos un mensaje de libertad, el privilegio de los incapaces. Y vamos entonces a iniciar con este video. Como todos sabrán, todos los años libero a un criminal. Ahora tenemos a un desalmado asesino. Su nombre es Barrabás. ¿A cuál de estos dos hombres quieren que libere ahora? ¿Al asesino Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Ese criminal no es el Mesías, es un impostor, un blasfemo. Libere a Barrabás. De nuevo les pregunto, ¿a cuál de estos dos hombres quieren que libere? ¡Libere a Barrabás! Libérenlo. ¿Qué quieren que haga con Jesús de Nazaret? ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! ¡No! Solamente lo azotaré y luego será liberado. Asegúrate de que el castigo sea severo, Abenader. No dejes que sea asesinado. Muy bien, y quiero empezar con una pregunta. En esta escena, ¿dónde te verías? Si estás al lado de la multitud, o estarías con Barrabás, o estarías al lado de Jesús. Aquí lo que estamos hoy viendo es un veredicto universal, y creo que todos hemos escuchado de este veredicto. El veredicto sobre la condición humana. Vemos a Barrabás, el hombre preso, bajo una condena justa. No hubo para él defensa, no fueron suficientes sus buenos actos, si tuvo algunos, ¿no? Quizá amar a la mamá, llevar el alimento para su mesa, pero no fueron suficientes sus méritos y no se pudo negociar su libertad. Su historia estaba determinada por una ley que solo podía anunciarle muerte. Pero en el tribunal ocurrió algo inesperado. El inocente voluntariamente se entrega por el culpable. Y se escucha la fuerte voz del juez supremo. Ya no hay condenación, Jesús ha tomado su lugar. Y nuevamente se escucha con un fuerte golpe de resolución absoluta.
el culpable ha sido liberado, porque Jesús pagó su deuda. No hay condenación. ¿Cuántos dicen amén? No hay condenación. Ese fue el mensaje de Jesús. Mira lo que dice la palabra en Romanos 5, desde el versículo 6. Dice, a la verdad, como éramos incapaces, repite conmigo, incapaces. Éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado. Cristo murió por nosotros. Pero Dios demuestra su amor por todo en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en palabras de el pastor Timothy Keller, me parece muy interesante la explicación de este pastor. En el libro, en su comentario del libro de Romanos, dice así: su vida y su resurrección fue con el propósito de que viviéramos una vida santa. Este punto es sorprendente. El propósito de toda la vida de Jesús fue hacernos santos, cumpliendo las justas demandas de la ley. Esta es la mejor motivación para vivir una vida santa. Cada vez que pecamos, nos estamos esforzando por frustrar la meta y el propósito de la vida, de toda la vida y la muerte y ministerio de Jesucristo. Si esto no te motiva a vivir una vida santa, entonces nada lo hará. Oye, qué palabras tan profundas las del pastor Timothy. Decir el propósito de toda la vida de Jesús. Y yo cuando leía esto decía, es verdad, yo nunca lo había visto de esta manera. Siempre me veía en su muerte y me veía, pues por supuesto, en su resurrección, pero en su vida. Que el propósito de Jesús haya sido que yo, Mabel Silva, hoy viviera una vida en santidad. Eso rompió mi corazón. Y si hiciéramos un paralelo con esta afirmación que dice el pastor Timothy sobre el propósito de toda la vida de Jesús, si hacemos un paralelo con tu vida, yo te preguntaría hoy, ¿cuál ha sido el máximo propósito de tu vida? Al lado de esta escena tan maravillosa que nos muestra el pastor Timothy. Para Jesús, su vida fui yo, vivir para que yo pudiera vivir una vida diferente. Qué maravilloso. Ahora, esa pregunta la hago a mi corazón. ¿Y cuál ha sido el propósito en mi vida? ¿Cuál ha sido el propósito por el que vivo? Estas palabras del pastor Timothy me acordaban mucho. En las series anteriores el pastor nos ha estado hablando acerca de la importancia de cumplir. Y él nos habló la bendición del cumplimiento. Y esto mismo yo lo entiendo en lo que hizo Jesús. Porque Dios demostró su amor por medio del cumplimiento de su Hijo. Cuando Jesús cumplió, nos regaló y nos puso bajo una nueva ley. Imagínense, qué maravilloso el cumplimiento. A pesar de haber cumplido, abrió un camino distinto para mí. ¡Wow! Ese es el amor de Dios. No solo palabras, sino hechos. No solamente dichos, sino acciones. Mira lo que dice Romanos 8, capítulo 8 y versículo 1-3. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Y así condenó Dios al pecado en la carne. Y esto entonces no tienen que ser solo palabras en nosotros. Lo decimos, lo repetimos, no, sino que esto se debe convertir en algo real. Ese es el llamado, en algo real. Y quiero hoy presentarles un personaje que su vida realmente demostró que eso sí fue una realidad pese a sus adversidades. Así que quiero invitarles a que veamos por un momento y conozcamos a Josiah Henson. Más que nada, Josiah agradeció a Dios ser un hombre libre, porque ese no siempre había sido el caso.
La historia de Josiah Henson es un relato extraordinario de un hombre que escapó de las brutales ataduras de la esclavitud, construyó un asentamiento para esclavos fugitivos y una escuela donde sus hijos pudieran recibir una educación adecuada. Sus memorias fueron una inspiración clave para La cabaña del tío Tom, la novela más vendida del siglo XIX, a la que Abraham Lincoln atribuyó el inicio de la Guerra Civil. Los esfuerzos de Josiah Henson en nombre del ferrocarril subterráneo ayudaron a más de 100 esclavos a escapar hacia la libertad. Fue recibido como invitado de honor por el presidente de los Estados Unidos e incluso viajó a Inglaterra y se reunió con la reina 2 veces. Pero me estoy adelantando a la historia. Josiah Henson nació el 15 de junio de 1789 en el condado de Charles, Maryland, a una milla de Port Tobacco. Como negros de ascendencia africana, la madre y el padre de Josiah eran propiedad de granjeros locales. Sí, los padres de Josiah eran esclavos, y Josiah también. Un día, mientras trabajaba en los campos de la granja de su amo, el padre de Josiah escuchó a una mujer gritar. Llegó al lugar y encontró al capataz blanco atacando a su esposa. El padre de Josiah habría matado al capataz de no ser por las súplicas de su esposa, y el capataz prometió que nunca se diría nada del asunto, pero el capataz había mentido. Y su padre fue subastado y vendido a Alabama porque lo veían como un alborotador en la plantación. Los problemas del joven Josiah apenas comenzaban. Aproximadamente un año después de que vendieran a su padre, su amo murió en un accidente. En un intento de emborracharse, se cayó del caballo a un arroyo poco profundo y estaba demasiado borracho para salvarse. Y como resultado de su muerte, se hizo necesario vender la propiedad y los esclavos. Como era habitual en aquellos días, toda la familia de Josiah fue subastada y vendida al mejor postor. La primera imagen que me viene a la mente cuando pienso en Henson es la de él en la subasta, vendido lejos de sus hermanos, hermanas, madre y padre. Qué desgarrador debió ser. Lo vendieron lejos de la mayoría de su familia. Su madre le rogó y le rogó al hombre que lo había comprado que la comprara a ella también. Pero lo separaron de su madre y enfermó con su nuevo amo. El amo tuvo la previsión de que un niño se haría más fuerte si tenía el amor de su madre. Así que lo vendieron de nuevo con su madre. Otro acontecimiento aún más importante ocurriría cuando Josías tenía 18 años. La madre de Josías era una mujer muy espiritual. Una de las cosas que más le gustaba citar era el Padre Nuestro. No sabía leer, pero conocía muchas escrituras que le enseñó a Josías. Se enteró de esta reunión a unas 4 millas de distancia y le pidió a Josías que fuera. Así que él fue feliz a su casa, pero tenía miedo de entrar. Así que se quedó fuera del porche y escuchó al ministro. Este ministro estaba predicando sobre Hebreos 12:9. Y a medida que avanzaba el sermón, hablaba de cómo Jesús no solo amaba a los amos, sino que también amaba a los esclavos. Pensó en eso una y otra vez. De hecho, de camino a casa, eso le repetía una y otra vez en la cabeza que Jesús no solo liberaba a los amos, sino que también liberaba a los esclavos. Y se detuvo y oró a Dios y le pidió que lo cuidara y lo protegiera, y Dios se lo concedió. En ese momento, sintió una revelación, y creo que entonces supo que Dios lo tenía en una misión. Después del despertar de Josiah a esta nueva vida, comenzó a predicar el Evangelio. Aunque no recibió educación formal, aprendió escuchando a otros grandes predicadores las habilidades oratorias que necesitaría más adelante. La fe de Josiah Henson era profunda, pero aún no era libre. Y para un esclavo, incluso un acto de bondad podía acarrear un castigo. Muy bien, impresionante la historia de este hombre. Y es impactante porque Henson no nació siendo libre, él nació siendo esclavo. Sus padres fueron esclavos africanos y él creció con esa idea. No hay otra forma de vivir, somos esclavos. ¿Sí? También conoció lo que es la crueldad de la esclavitud, el trato tan opresor, pues que cuenta la historia que se daba en la esclavitud. Y no solamente la historia, sino testimonios como los de él nos recuerdan que en realidad fueron condiciones muy inhumanas. Y es que la esclavitud no fue diseñada por Dios para nosotros. No estamos diseñados para la esclavitud. Si tú te analizas cómo funcionamos como humanos, pues nosotros, Dios nos ha dado capacidades como el de poder razonar, para poder analizar, para poder también tomar decisiones y también para poder ejecutar acciones. No estamos diseñados para la esclavitud.
Así que mira lo que dice aquí Hebreos 8, desde el versículo 8. Dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo lo que estaba pasando con Henson. ¿Quién le estaba enseñando? ¿Quién le estaba mostrando otra realidad? Que podía haber otra realidad. Nadie. Solo Dios estaba haciendo una operación minuciosa como un perfecto cirujano, ¿no? Que quisiéramos que siempre nos atendiera en esos casos más extremos de nuestra salud. Pues ahí estaba experimentando este hombre ese hilar de Dios invisible, ¿sí? Y lo dice así. Versículo 11, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, tampoco dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Oye, qué tremendo. Y ahora yo quiero ir al teólogo Charles Spurgeon, porque él hace un comentario muy interesante de este texto que estamos leyendo en Hebreos, pero también encontramos en Jeremías. Y dice así, mira el comentario que hace Charles Spurgeon. Pondré mi ley en su interior, así como una vez puse las 2 tablas en el arca de madera de ciprés, así pondré su santa ley en nuestra naturaleza interior y la encerrará en nuestros pensamientos, mentes, recuerdos y afectos como una joya en un cofre. Y luego añade, y la escribiré en sus corazones. Así como las santas palabras fueron grabadas en piedras, así serán ahora escritas, ¿pero dónde? En el corazón, con la letra del Señor mismo. Nótese que la ley no está escrita sobre el corazón, sino en el corazón, en su esencia, en su constitución, de modo que en el centro y núcleo del alma la obediencia se infundirá como un principio vital, así como los órganos vitales de nuestro cuerpo, dice, así como es de vital nuestro corazón, así sería vital esa ley para nosotros descubrir una nueva vida, una vida de libertad. Volviendo al caso de Henson, a mí me parece impresionante porque resulta que en ese momento de su vida no existía ninguna ley que protegiera a los esclavos, no existía. El esclavo era considerado una propiedad más. Entonces, como propiedad, podían hacer lo que querían con el esclavo. No importaba si tenía familia, si tenía hijos, no importaba si era inteligente, qué habilidades tenía, no importaba sus destrezas cognitivas. Es más, ellos no podían leer, ellos no podían escribir. Recuerden que en la historia del video dice que su mamá se sabía la Biblia, pero porque la había escuchado, porque ellos no podían leer, era un delito que alguien fuera inteligente. O sea, imagínate la opresión tan tremenda en la que crecían estos hombres. Y en esa condición, en ese momento tan difícil donde no había ley que los defendiera, resulta que este hombre empezó a experimentar una nueva ley. Y no precisamente porque existiera una que lo favoreciera, sino por una ley que estaba surgiendo desde su corazón. Cuando él se acercó y empezó a escuchar la palabra de Dios, lo que la mamá le decía, ahí dice que él se empezó a acercar a la iglesia y no se sentía merecedor, porque él pensaba que los que merecían las cosas buenas eran los blancos, eran los amos. Así que su indignidad era total, pero él no sabía cómo vivir de otra manera. No estaba en su naturaleza, no estaba en su mente. Sin embargo, algo sobrenatural estaba pasando en él, algo que no tenía explicación. Cuando escuchó Hebreos y escuchó que Dios podía amarlo como amaba a su amo, eso marcó su vida. Eso fue un antes y un después. Y él empezó a desear conocer más de aquel que lo podía amar de esa manera. ¿Quién nos ha podido amar de esa manera? Absolutamente nadie. Eso me parece hermoso. La ley, la nueva ley se estaba haciendo vida en circunstancias tan difíciles. Y presten atención a esto. Esta nueva ley surgió no de lo exterior, porque él seguía siendo esclavo. Él tenía esos tratos opresivos.
pero la nueva ley estaba siendo injertada, puesta desde su interior. Dice la palabra en Juan capítulo 7, el versículo 37, palabras de Jesús. El que cree en mí, dijo Jesús, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. A mí cómo me encanta este versículo. Últimamente que hemos tenido que hablar con personas que están sufriendo con depresión, que están sufriendo con frustración, con soledad, y que han escuchado y quizá han caminado con el Señor, pero se están encontrando en momentos de crisis, desiertos de su fe. Y me dicen, pero ¿cómo Dios puede hacer algo conmigo? Yo soy una incapaz. Yo no he podido con ciertas áreas de mi vida, no he podido con mi corazón. Y yo te digo, es que nunca se ha tratado de ti, nunca se ha tratado de mí. Si algo bueno ha salido de nosotros, es porque le hemos dado ese lugar a la nueva ley de Dios. Y entonces viene el Espíritu de vida, que es el Espíritu Santo, y empieza a producir en nosotros ríos de agua viva. ¿Y qué sucede con esos ríos de agua viva? Entonces empieza a ministrarnos nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestras fuerzas. Después de que vamos a la oración, empezamos a sentirnos fuertes, capaces. Entonces mira qué maravilloso. Si vamos a hacer un comparativo, la ley de Moisés tenía un propósito y era mostrarles a su pueblo la voluntad de Dios. El problema no estuvo en la ley, el problema estaba en el corazón del hombre, en la condición caída del hombre. La ley mostró el pecado, señaló la culpa, pero no pudo transformar al hombre interior. Por eso era necesario un nuevo pacto. Y el regalo de amor de Dios no consistía solamente en dejarnos libres con el mismo corazón incapaz. No, así no era el plan de Dios. Porque volveríamos entonces, ¿qué? A ser los mismos, limitados, insuficientes. Dice, la obra de Dios, el regalo de Dios era hacer una obra más profunda, poner su ley en nuestra mente y en nuestro corazón y sellarla por medio del Espíritu Santo. Y cuando yo estaba escribiendo esto me acordé mucho de hace poco estuvimos visitando a unos familiares de mi esposo que están asistiendo aquí con nosotros, de cómo opera la nueva obra en nosotros, porque ellos estaban pasando por una crisis y aún creo que están saliendo, porque a través de esto han conocido un Dios real. Y nos invitaron, oramos por ellos, varios familiares estuvimos allí acompañándolos. Y me sorprendió cuando le comentaba a mi esposo de una experiencia especial que tuvo con el Señor. A ver, nosotros ya vamos a cumplir 28 años de casados, ¿cierto? Vamos a cumplir 28 años de casados. Y recién casados, entonces nosotros dijimos, listo, pues, mi esposo siempre ha sido el que toma la delantera como buena cabeza de la familia. Dijo, bueno, pues vamos a predicarle a la familia, porque pues en ese momento estábamos pidiéndole al Señor dirección, nos casamos y el Señor, ¿qué quieres con nosotros? Y bueno, no nos quedamos quietos y empezamos con la familia. Y entonces me acuerdo que llegábamos y les dábamos ese mensaje, pero escuchaban, pero no pasaba nada. Y así duramos un tiempo viajando hasta que, bueno, consideramos y sentimos de parte de Dios que era un tiempo para nosotros ir a sembrar a otro lugar la palabra. Y quedó así, pero siempre en el corazón de mi esposo y en la oración de la familia estábamos orando por ellos. Y ellos muy creyentes, pero a lo católico, muy, ¿sí? a la tradición. Y cuando fuimos a esa visita, en medio de su crisis, nos dijo, un día su esposa estaba en el hospital prácticamente debatiéndose entre la vida y la muerte. Y él dice que esa noche llegó a su casa, llegó desesperado, porque no se esperaban eso. Una cirugía tan pequeña se complicó y empezaron los médicos a decir los peores pronósticos. Y ese día llegó a su casa, se arrodilló y dice que en medio de esa clamor al Señor, en esas noches de clamor, escuchó unas voces distintas, y él dice que voces que nunca había escuchado, y él quedó quieto, como que wow, ¿qué está pasando acá? Pero fue algo sorprendente, y esto trajo un despertar en él, de decir, Dios está aquí, Dios está presente, Dios está haciendo algo. Era la presencia del Espíritu Santo.
llevándolos, trayéndolos a un mover de Dios diferente, a algo distinto, a romper con la religiosidad, a todo aquello que los tenía separados de un verdadero y amoroso Señor. Y así opera el Señor, y no solamente es una vez en nuestras vidas, no es solamente cuando escuchas por primera vez el Evangelio, sino que esto tiene que ser continuo. Esta presencia del Señor debe estar con nosotros todo el tiempo. Ahora bien, quiero que miremos otro momento importante de la vida de Henson, que me parece... Josiah todavía creía que debía obtener la libertad mediante compra. Lo veía como la única forma honorable. Sin embargo, le preocupaba haber sido injusto al negar a sus camaradas la oportunidad de buscar la libertad en sus propios términos. Más tarde escribiría: para mantener la fe en mi amo, traicioné a mis amigos. Había varias formas en que los esclavos podían obtener su libertad, y si no huías en el ferrocarril subterráneo e intentabas robar tu libertad. Mucha gente intentaba ahorrar el dinero que sus amos les pagaban. Y en muchas plantaciones no te pagaban nada, pero en algunas sí. Y Henson trabajaba en uno en el que le pagaban poco dinero, pero no le habría bastado para salvar su libertad en un buen tiempo. Y Henson, cuando llegó a Maryland, había ahorrado casi $350. Y ese era el precio que su amo le había dicho que le costaría comprar su libertad. Así que Henson se sienta allí, firma sus actas en los papeles de manumisión y regresa a Kentucky para recoger a su esposa e hijos y emprender una nueva vida de libertad. Pero cuando llegó a la plantación en Kentucky, el documento de manumisión decía que le faltaban $650 para obtener la libertad, y su dueño se había aprovechado del hecho de que Henson no sabía leer ni escribir. Y ese fue realmente el comienzo de que Henson comenzara a darse cuenta de que su dueño no era un hombre honorable. Y no importaba cuán honorable fuera Henson durante su vida en la plantación, no iba a obtener el mismo respeto a cambio. Y creo que fue entonces cuando realmente comenzó a anhelar su libertad. Cuando a Josías le dijeron que debía ir con el hijo del amo a Nueva Orleans para vender algunos productos, Josías supo en su corazón que la verdadera razón por la que lo llevaban a Nueva Orleans era para venderlo. Josías reflexionó amargamente sobre la traición que le habían causado su amo y su hermano. Josiah había sido leal a ambos hermanos mucho más allá de lo que su deber como esclavo exigía. Sin embargo, ellos no le habían demostrado lealtad alguna. De no haber sido por la intervención de Dios, Josiah habría sido vendido en Nueva Orleans y nunca más habría vuelto a ver a Charlotte ni a los niños. De repente, Josiah sintió como si se hubiera librado de cualquier otra obligación para con sus amos. Una vez tomada esta decisión, pareció quitarse un peso de encima. A partir de ese momento, Josiah se comprometió a hacer todo lo que estuviera en su mano para rescatarse a sí mismo y a su familia de la perversa conspiración de la esclavitud. Tras regresar a Kentucky, Josiah hizo sus planes. Una noche oscura, un compañero esclavo llevó a la familia Henson a caballo por el río Ohio. Cuando llegaron a la costa de Indiana, ya no había vuelta atrás. Los hijos mayores podían caminar, pero Josiah llevaba a los dos hijos menores en una mochila que Charlotte había cosido para este fin. Las correas se clavaban en la carne de los hombros lisiados de Josiah. Pero Josiah era un hombre de una fuerza poco común. Fue un viaje de 2 semanas a Cincinnati. Había hecho amigos en su gira de prédica. Durante el día, los fugitivos se escondían en el bosque e intentaban dormir. Por la noche, caminaban a la luz de las estrellas. A Josiah le dolían los hombros de cargar a los 2 niños más pequeños y, por la mañana, estaba agotado. Muy bien, quiero que vayamos a nuestras Biblias y leamos Romanos 8:4. Porque ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Nuevamente leemos, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y lo que estaba sucediendo en él, pues es lo que debe suceder en todos nosotros. Porque la nueva ley del Espíritu en realidad te va a mover hacia la libertad. No te deja en el lugar donde te encontró. Cuando Dios viene a nuestras vidas, viene a hacer algo nuevo. Ya lo viejo es obsoleto, dice la Biblia. Y quiero que analicemos la palabra vivimos en este versículo. Tiene un origen griego y su palabra es peripatusin, que literalmente significa andar. Y no es un paso y quedarte quieto, sino se refiere a una manera habitual de vivir, a un caminar constante. ¿Y esto qué requiere de parte de nosotros? Pues acciones. Mira que estamos viendo el regalo tan maravilloso que Dios nos da, pero ese regalo también
Requiere de nuestra parte que tomemos acciones distintas para que podamos ver la revelación de la plenitud de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Elegir hacia dónde queremos nosotros caminar. Romanos capítulo 8 dice, los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. O sea que el caminar no solamente tiene que ver con acciones, sino también tiene que ver con nuestra mente. Mira lo que nos está enseñando Romanos. Para poder tomar esa ley de Dios y que se haga real en nuestras vidas y no sea un cliché más, una religión más, nos exige movimiento. Ir hacia dónde, pero no solamente con acciones, sino también con nuestra mente. Ahora bien, aquí en Romanos 8 dice que los que viven conforme a la carne fijan la mente. Mira este término, fijan. Lo mismo pasa con los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Esa palabra fijar está relacionada con el pensamiento y también está muy estrechamente relacionado con el significado de gustar o saborear. Para nosotros sería enfocarnos, ¿sí? Pero se describe más hacia ese sentido, el que saborea. Entonces, si llevamos este concepto a Romanos 8, cuando dice, los que viven conforme a la carne saborean en su mente los deseos de la carne. Los que viven conforme al Espíritu, entonces saborean con la mente los deseos del Espíritu. Oye, qué interesante, porque finalmente esto que sucede en nuestra mente sí logra generar una decisión hacia dónde nosotros queremos caminar. Queremos ver un Dios maravilloso, queremos ver un Dios de restauración en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Queremos ver un futuro de esperanza porque Dios nos promete una nueva obra. Pero si eso no va ligado al compromiso que tenemos nosotros de cómo estamos pensando, en qué estamos fijando nuestro pensamiento, pues vamos a quedarnos inertes en el punto donde Dios nos encontró. No vamos a ver nada, porque de parte de nosotros se exige que haya una acción. La ley de Dios nos exige movernos, incomodarnos, soltar lo que muchas veces queremos, con lo que queremos aferrarnos. No, el Señor nos lleva a ser ligeros, a aprender a vivir para Él a la manera en que va a ser saludable para nosotros. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cómo se sabe qué ley te está gobernando? ¿Cómo? Tú dices, bueno, pastora, los deseos de la carne, los deseos del Espíritu. ¿Cuál será la ley que me está gobernando en este momento? Pues con un simple ejercicio lo puedes saber y todos los días lo puedes practicar. Y el ejercicio es, la gran prueba está en examinar la dirección espontánea de tus pensamientos. ¿Hacia dónde se dirigen tus pensamientos cada día? Por ejemplo, cuando uno se levanta, ¿no? Que a mí me pasa mucho, que ha sido para mí una debilidad en mi pensamiento, porque yo no sé, a veces uno como que ya se predispone y si no estoy cargado, entonces como que me pasa algo raro. ¿Sí? Hoy no estoy preocupada, entonces empiezo yo a buscar preocupación. ¿Sí les pasa? Ay, Dios mío, Señor. Y eso ha sido mi perdición de días de ver a Dios, porque yo me levanto y la mente empieza, y yo, wow. ¿Y hacia dónde va ese día para ti cuando tomaste la dirección equivocada? Pues hacia la pelea, hacia la carga, hacia la frustración, hacia la crítica. Hace poco estábamos atendiendo una pareja que tienen problemas serios de comunicación y ya no se hablan. Entonces, la actitud del esposo es ser indiferente. Y ella, pues se frustra porque dice, ya no me habla, ya no me escucha. O sea, ¿me estás escuchando? Porque ya el Señor dice, ya, como que un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, pastores, ¿qué hacemos? Y entonces uno de los puntos que empezamos a leer y a tratar acerca de, bueno, pero ¿cómo te estás acercando a la comunicación? Tú quieres, y aprendemos, ¿no? Tú quieres ser escuchado, pero ¿cómo te acercas siempre hacia esa comunicación? Y muchas veces pecamos porque es que llegamos a comunicarnos ya con un cúmulo de cosas aquí, ¿cierto? Donde ya ha aterrizado a nuestra mente todo lo que en realidad nos esclaviza a la división, nos esclaviza al inconformismo. Entonces, cuando me voy a comunicar,
me voy a comunicar con las palabras incorrectas, inclusive ya me comunico prevenida, ¿no? Yo ya estoy prevenida y mi esposo me mira y, ¿qué te pasa? Y yo ya estoy prevenida, ¿cierto? Oye, qué tremendo lo que nos enseña la palabra, la importancia de saber cómo, en qué fijamos nuestra mente, ¿sí? Esos pensamientos espontáneos nos pueden decir, hacer una autoevaluación, bueno, y realmente qué tipo de pensamientos son los que abundan en mi mente. Cuando yo salgo a la calle, ¿cierto? O cuando yo estoy con mis hijos, ¿qué es lo primero que viene? Pues ahí la mente se está fijando en algo para bendición o para destrucción. Qué importante dejar que sea Dios que realmente haga esa transformación. Y yo quiero contarles algo en términos cognitivos. Cuando hablamos del enfoque, una mente enfocada se relaciona con la atención, con la habilidad de la atención. La atención funciona como un filtro cuando nosotros estamos atentamente escuchando, ¿cierto? Cuando estamos viendo atentamente el fútbol, ¿verdad? El partido. ¿O qué más? ¿Qué ve usted atentamente? ¿Qué escucha usted atentamente? ¿Qué es? La palabra de Dios. ¿Qué más? Las noticias en estos días que estamos tratando de escuchar atentamente, ¿cierto? Tremendo. Pero mira que cuando escuchamos atentamente, empieza una selección, nuestra mente empieza a hacer un filtro y selecciona aquello a lo que más contemplamos, es decir, a lo que más saboreamos, a lo que más saboreamos. Entonces, un ejercicio, por ejemplo, cuando tú vas a una heladería y tú ves una cantidad de helados ahí, esos bien chéveres, tú los miras, pero no los saboreas, ¿cierto? Los estás mirando así, el color, ok. Pero algo distinto es cuando tú compras el helado y empiezas a comerlo, ¿cierto? Entonces estás saboreando el helado. Uy, este helado sabe a guayaba, y la textura, ¿cierto? Eso es saborear. Entonces, cuando nosotros enfocamos nuestra mente, cuando nosotros fijamos nuestra mente en algo, nuestra mente empieza a saborear. Oye, qué peligroso esto, pero también qué interesante, ¿cierto? Porque lo que saboreamos es lo que finalmente nos alimenta interiormente. Entonces, con el tiempo, esto empieza a trazar caminos en la mente, que son los esquemas mentales. Pero porque yo siempre actúo así, porque siempre piensas así. Y muchas veces esos esquemas mentales generan patrones de esclavitud, ¿sí? Pero porque yo siempre actúo así, porque hay algo que se ha fijado en tu mente para pensar y justificar. Es que muchas veces decimos, no, yo he perdonado, pero tú no le puedes hablar a la persona, no le puedes decir un Dios te bendiga. ¿Crees realmente que has perdonado? Cuando esa acción está manifestando lo que realmente está en tu corazón, que está saboreando tu mente, el resentimiento, la amargura, el pecado. Ese es el peligro que hay cuando nosotros nos detenemos atentamente en el pecado, en los deseos de la carne. Mira, dice, entonces empieza a crear esquemas mentales. Y por eso dice la palabra, bien dice la Biblia, tal es su pensamiento, tal es él. Oye, qué tremendo lo que podemos ver, que esa nueva ley exige de nosotros una nueva forma de hacer las cosas. Ustedes se imaginan, volvamos al caso de Henson, que venía con patrones de esclavitud y él ya tenía una familia. ¿Qué tal si él se queda diciendo, no, hijos, es que nuestro destino es ser esclavos? Para nosotros nos correspondió esto. Pues, ¿cuál sería la mentalidad de sus hijos? ¿Cierto? Sí, somos esclavos. Debemos vivir así. Nuestro destino es vivir de esta forma, subyugados. Pues no hubiese ningún cambio en sus generaciones. Y lo que les decía al inicio, nosotros no fuimos llamados para la esclavitud, pero necesitamos tomar decisiones si queremos ver actuar a Dios de una manera especial en nuestras vidas. Esto nos demanda a nosotros saber hacia dónde queremos dirigirnos, y esto tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón, con lo que hay en nuestra mente. Entonces yo decía, wow, los patrones de esclavitud, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Hay algo importante que quiero resaltar aquí, es que los que viven conforme
a Dios fijan la mente en las cosas de Dios. ¿Tú quieres ver algo distinto en tu vida? Pues tienes que saborear lo que Dios tiene para ti. Tienes que amarlo, tienes que aprender a disfrutarlo. Y eso no es una cuestión de un momento, esto es un caminar. Y yo quiero hablarle a los jóvenes, porque por supuesto queremos que estos jóvenes puedan conocer el propósito de Dios para su futuro, para su presente. Yo nací en una iglesia cristiana, yo siempre, entre comillas, fui cristiana, pero mi verdadera conversión fue a los 12 años. Ahí entendí que no era mi papá, que no era mi mamá, que era un Dios personal, y ahí nací de nuevo. Pero mi esposo, cuando yo estaba en la iglesia, él llegó de estar sin el Señor. Llegó con muchas cosas que aún estaban ahí con él, cargando. Inclusive, con todo respeto, pastor, pues él llegó con una novia. Pero ¿por qué me atrevo a decirles eso? Porque es que cuando uno da un consejo, piensan que es que uno los quiere molestar. Uy, pero que es que pastores no entienden. Entendemos. Hemos tenido que caminar. Hemos tenido que aprender que hacia donde están nuestros pensamientos, ahí está nuestro corazón. Y cuando llegó mi esposo a la iglesia, efectivamente, él estaba en un nuevo comienzo con el Señor. Y venían los planes de vivir una vida sin Dios a la iglesia. Pero poco a poco yo vi, y no solo yo, varios que están aquí en Veraca empezaron a ver un cambio en su vida. Porque en realidad mi esposo era un mechudo, él ha mostrado las fotos, ¿no? Realmente era una persona mechuda, yo decía, yo con un mechudo nunca me meto. Y entonces empezó a haber un proceso en su vida y cómo él empezó a despojarse de esa esclavitud. Él nos ha contado cuántas veces tenía que entrar a ayunar y orar porque le era difícil dejar la adicción a las drogas. Y pues por supuesto tuvo que entrar a orar y ayunar para cortar esa relación con esa muchacha. Y la muchacha empezó a conocer de Dios. ¿Cómo la ven? Empezó a conocer la voluntad de Dios. Y como un caso, y no quiero que lo tomen como doctrina, porque no es doctrina, pero fue un caso personal mío, que con los años pude entender que era Dios. Pero no les digo que tiene que sucederles, no, solamente es una experiencia personal. Una experiencia personal. La primera vez que yo vi a mi esposo en la iglesia fue en un culto de jóvenes. Invitaron a un pastor y el pastor dijo, pasen aquí adelante todos los que quieren entregarse y consagrarse al Señor. Mi esposo pasó con su novia, cogidos de la mano. Entonces, claro, yo dije, no, es que no había ningún pensamiento ni bueno ni malo, o sea, para mí no existía. Y yo me subí, yo estaba en la alabanza, siempre he servido en la alabanza, y me senté en el lugar donde nos hacíamos los que cantábamos y tocábamos, y ahí estaba yo orando por el momento de la conversión de todas estas personas. Yo estaba orando, y yo sentí la voz del Espíritu que me dijo, pero una cosa así, me dijo, ese hombre es tu esposo. Y yo dije, Señor, perdóname, soy una pecadora, pero pasaron 4 años para yo ver a mi esposo, que verdaderamente era el hombre que Dios tenía para mí. 4 años, pero no fueron en vano, mis hijos, porque hoy lo que ustedes ven no ha sido fruto de algo momentáneo, ha sido fruto de aprender a caminar con nuestro corazón sincero delante del Señor. Miren cómo es nuestra mente de engañosa y nuestro corazón. Nosotros decimos, queremos casarnos con alguien del Señor, pero cuando empiezas a tomar decisiones y someter esas emociones para que haya una guía de parte del Señor, entonces ya no quieres. Ya están siendo atrevidos, ya se están pasando en el límite que no les corresponde. Es mi corazón, es mi decisión. Entonces, ¿qué quieres? Porque si tú quieres a alguien que te potencialice a una vida con el Señor, aún fijas tu mente y tu corazón en Dios para cada decisión. Y recordando las palabras del pastor Timothy, o sea, tú viviste por mí. Tú viviste por mí, Señor, yo quiero vivir por ti. Jesús fue soltero. Jesús se privó de tantas cosas por darme una vida santa. Y ahora me parece demasiado. Esta vida que tengo y lo que soy es por Él
y será para Él. Entonces, vale la pena que te des el tiempo de dejar a ver a Jesús en tu relación. Tremendo. Y les testifico esto porque nosotros también pasamos por esto, chicos. Y nosotros tuvimos que cumplir los pasos hacia la libertad. Mi esposo venía del mundo donde las cosas se hacían de manera distinta. Yo obviamente venía no con una experiencia en las cosas seculares grande. ¿Por qué no? Porque yo nací en un hogar cristiano. Pero yo sí tenía unos patrones de esclavitud. Yo sí estaba con unos dilemas familiares que me llevaron quizás a no saber qué Dios tenía para mi vida. Pero a pesar de todos esos patrones difíciles con los que en nuestra inexperiencia, la mejor decisión que pude tomar fue haber dicho un momento, yo quiero un hombre de Dios, entonces Dios es primero. ¿Verdad? Un hombre de Dios lo encuentro buscando a Dios. Entonces, ver esto me tomó tiempo. Me tomó tiempo, hijos. Así que yo les animo a que crean, a que no tengan temor a traer esto y decir, yo quiero ver a Dios. Y que el futuro y que este esposo y esta esposa que Dios tenga para ti, lo que haga Dios con ellos es llevarte a una vida de libertad, no a que sea una vida de tropiezo, ¿sí? Porque hemos conocido casos de personas que no era la voluntad de Dios para un matrimonio y luego piensan en el divorcio. No, ahora vas a conocer a Dios en esa situación. Dobla rodilla por ese hombre, por esa mujer, que Dios puede hacer un milagro. Pero lo que Dios quiere es llevarnos a la libertad de servir con plenitud. Y hoy nosotros hemos servido con plenitud, a pesar de las luchas que significa la iglesia, o crecer como matrimonio, o crecer como personas, pero son luchas en las que vemos victoria y no en las que nos hemos sentido frustrados y amargados, porque ha valido la pena poner a Dios en cada paso de nuestra vida. ¿Cuántos creen esto? Y creo que hemos llegado al punto más profundo de esta nueva ley. Y está en Romanos 8:15. Y es una promesa maravillosa ahí. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Oye, un espíritu que nos adopta como hijos y que nos permite clamar, Abba, Padre. Cuando Romanos nos está hablando del poder del pecado, ¿sí? O sea, esta palabra que aparezca cuando me está hablando del peligro del pecado, que ya no hay condenación, para mí es demasiado profundo. Imagínate que estos términos Abba, Padre, que se utilizan, están entre el arameo y el griego pater, y tiene un sentido muy especial. Y es que es un clamor al Padre, pero no es cualquier clamor ni es cualquier padre. No es como tú llamas a papá y le dices, hola Padre. No, no es así, ¿sí? O papá, no. La expresión a la que se refiere Romanos es la expresión como cuando tu hijo tiene un año y medio y está aprendiendo a hablar. ¿Y qué es lo primero que dice? Papá, ¿cierto? En otros casos mamá, pero por lo general es papá. Y llega un momento en que es un clamor como visceral, ya es como instintivo, ya no es papá. Hay momentos en que tu hijo clama a tus brazos y te dice papá o papi, no sé cómo te decían tus hijos, pero ese papá significa papito. Y ahí dice Romanos que hemos sido adoptados para experimentar esa ayuda de correr hacia los brazos del Señor y poder sentir esa plenitud de su abrazo, que Él nos levanta, nos consiente y le podemos decir, Abba Padre, papito, ayúdame en mi debilidad, ayúdame en mis tentaciones, ayúdame con mi presente, con mi futuro. Oye, ese fue el mismo clamor que tuvo Jesús en el Getsemaní. Cuando clamó, dice, Abba Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, sino que se haga la mía. Y Romanos dice, ese es el punto más profundo de la nueva ley, que tú y yo podemos ser recibidos por este Padre,
de esta manera